El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su corazón, pero también una reflexión que lo haga pensar por un momento. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Es Ahora. Quédese con nosotros. Es un tiempo, y lo repetiremos no sé cuántas veces, en los cuales tenemos que mirar alrededor para no desanimarnos. Las circunstancias vienen, las circunstancias se presentan y se van enfrentando. Pero llega un momento en que uno piensa, ¿hasta cuándo? ¿Será que podré salir adelante? ¿Será que en esta situación se pueden lograr las cosas? Y vienen pensamientos de desánimo, vienen pensamientos de ¿hasta cuándo voy a seguir? Sin embargo, si miramos alrededor, son muchas las personas que han enfrentado circunstancias muy difíciles, situaciones muy complicadas, pero sin embargo, ahí están, van hacia adelante, van sosteniéndose, van caminando, van superando cada situación que llega a sus vidas. La palabra del Señor nos motiva a hacerlo, nos da el espacio para que nosotros nos apoyemos y caminemos de una manera muy especial. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dicen los versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay frases en este texto que a nosotros nos deben motivar, que a nosotros nos deben sostener. Empieza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Son muchísimas las personas que han tenido momentos difíciles. Y no hablemos solamente de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Son personas que han de pronto tenido una crisis económica, que han tenido una crisis afectiva, que han tenido una dificultad de hogar, que han tenido situaciones complicadas en su trabajo, en el campo laboral. Sin embargo, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, han salido adelante, siguen sosteniéndose y lo han podido hacer. Esas personas nos pudieran decir a nosotros, se hace de esta manera. Entonces, la palabra nos anima. La palabra dice, miren en su alrededor. No es usted solo el que está sufriendo, no es usted solo el que está pasando por esta circunstancia. La palabra nos habla de Elías, cuando
va y se presenta al Señor y le dice que solamente queda él. Y el Señor le dice, no, Elías, yo tengo 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Puede ser que en los momentos difíciles pensemos que somos nosotros solos los que estamos pasando por esa situación, pero no es así. Hay muchos que están viviendo circunstancias difíciles. Hay muchos que están teniendo situaciones complicadas y que nos sirven de testigos y que nos sirven de testimonio para seguir adelante en cada situación. Honestidad. Cuenta la historia que Joaquín, un hombre que había hacía poco egresado de la universidad, llegó y se presentó para un puesto, un cargo en una empresa multinacional de mucha relevancia. Pasó todos los primeros exámenes y pruebas muy bien, solamente le faltaba el examen de admisión, así que se presentó el día indicado con cerca de 25 jóvenes más. Entraron a una sala de conferencias y allí se les entregó una hoja donde había una sola pregunta. Todos empezaron a mirar y a leer la pregunta. Joaquín se dio cuenta que no sabía la respuesta, así que se quedó mirando y analizando la pregunta, pero no encontraba una respuesta válida para escribir. Cuando de repente algo sucedió, el supervisor, que estaba a cargo de cuidar aquella prueba, se paró y se fue del lugar. De un momento a otro empezó a circular una hoja con la respuesta a la pregunta. Joaquín venía de una universidad donde le habían enseñado valores de honestidad e integridad. Y otra cosa que él tenía era que no iba a poner en juego su reputación. Entonces tomó la hoja, se levantó y la entregó en blanco. No contestó la pregunta. Salieron y lo sorprendente es que a los 3 días lo llamaron para que asumiera el cargo por el cual él estaba participando, él estaba concursando. Cuando él llegó a trabajar, lo recibieron, le dieron todas las indicaciones y empezó a laborar en aquella empresa que durante mucho tiempo él quería ingresar. Cuando un día de la semana se le acercó el supervisor, aquel que estuvo pendiente de la prueba cuando los dejó solos, y le preguntó y le dijo, Joaquín, ¿por qué entregaste la hoja en blanco y no contestaste si la mayoría lo hicieron? Dijo, la verdad, jefe, porque no sabía la respuesta. Y en la universidad de donde yo vengo, las pruebas que nos hacen nunca nos colocan quien nos supervise. Y siempre nos han enseñado la honestidad y la integridad. Por esa razón la entregué. El jefe se rió y le dijo, ¿sabes una cosa? Esa pregunta ninguno era capaz de contestarla porque esa pregunta ustedes todavía no tienen el conocimiento para responderla. Pero por eso te llamamos a ti, por tu integridad y por tu honestidad. Qué interesante que nos puedan decir eso, que somos honestos, que somos íntegros. Cuando no sabemos algo y decimos, sí, no sabemos, pero no hallamos siempre la razón de contestar algo así no sea lo que es, por quedar bien. Y muchas veces quedamos peor si no hubiéramos, como si hubiéramos mejor quedado callados. Entonces, así pasó con este joven en su respuesta en el examen de admisión en la empresa. Por esa razón, por su honestidad, pero por su integridad, fue llamado para laborar. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Seamos íntegros, seamos honestos, y eso traerá una bendición mayor a nuestra vida. Reflexionemos. Entonces, teniendo alrededor nuestros tan grande nube de testigos, dice entonces la palabra, despójense de todo peso. Entonces, no imaginemos que no somos capaces con la situación, sino que la entregamos al Señor. Sino que le decimos, Señor, aquí está la
parte que yo no soy capaz, a la que yo creo que no puedo superar. Y Señor, si tú me ayudas, yo voy a salir adelante. Dice él, despójese de todo peso. No recojamos las cosas pasadas. El Señor nos dice, las cosas viejas pasaron. El Señor nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eso es despojarse del peso. Dejar de pensar en lo que me pasó. Dejar de pensar en lo que dejé de hacer. Dejar de pensar en lo que pude decir. Eso es despojarse del peso. Porque cada vez que yo piense, si hubiera hecho esto, si hubiera hablado esto, me estoy cargando cada vez más con las dificultades que vienen a nuestro corazón. Y luego dice el Señor en la palabra, y del pecado que nos asedia. Qué acoso tan grande podríamos decir, esa presión del pecado, de que haga esto, de que haga esto otro, pero nada de esas cosas sirven, nada de esas cosas son agradables a Dios. Tenemos que vivir, tenemos que actuar de acuerdo a lo que le agrada a Dios, pero hoy asedia el vicio, asedia la inmoralidad, asedia la deshonestidad, asedia el desorden familiar y la presión viene cada vez más. Hace unos años no era bien visto que una pareja viviera sin contraer matrimonio. Hoy hasta nombre bonito le colocaron, unión libre. Pero cuando se va a ver no es tan libre porque cada una de las personas reclama sus derechos, reclama sus cosas y busca el respaldo de las autoridades. Entonces, en ese engaño asumen una responsabilidad. Y así, tantas otras cosas. El asedio del mal, el asedio del pecado está ahí, a la orden del día. Las trampas, los negocios deshonestos. Tremendo cada vez que escuchamos que en contratos se pierden miles de millones de pesos. Entonces, el Señor nos dice, despójense de eso. Y luego dice, por último, tengan paciencia para recorrer el trayecto y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos esperar que todo se nos solucione inmediatamente. No podemos esperar que todo se nos arregle al instante. No, vamos poco a poco mirando qué se nos presenta. Y con una exigencia que es inevitable porque la necesitamos para poder alcanzar estas cosas que acabo de mencionar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en el trono a la derecha, en el trono de Dios. Si tenemos puestos los ojos en Jesús, llevaremos adelante los propósitos que nos hayamos trazado y veremos las bendiciones. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo podemos entender que ahora es el tiempo de ir adelante. No podemos quejarnos de las circunstancias o de las situaciones que vivimos porque muchos también las han vivido, pero nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo sabiendo que Él es el que nos va a guiar. Recordemos que nos esperó por mucho tiempo hasta que llegamos a conocerle. Ahora nosotros tenemos un tiempo también importante y preciso para ir adelante y es ahora que debemos tomar la decisión de avanzar y no quedarnos estancados ni parados porque las circunstancias no nos lo permiten. Tomemos la decisión de avanzar y seguir hacia adelante sabiendo que Dios va con nosotros.
Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Corriendo hacia la meta. Quédese con nosotros. Vivimos una vida en la cual necesitamos avanzar y correr en muchas ocasiones. Muchos corren para alcanzar sus triunfos, sus logros. Otros corren a la pata de alguien. Otros corren en el estadio para alcanzar una corona. El apóstol Pablo, cuando conoció al Señor Jesús, empezó una carrera hacia la meta. Y no era una carrera en el estadio, era una carrera en su vida. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros, que podamos tomar la decisión de emprender esa carrera cuando conocemos al Señor Jesús y lo hacemos el centro de nuestra vida. Cuando lo hacemos de esa manera, podemos tomar la decisión de correr hacia Él, porque Él tiene una corona de vida para cada uno de nosotros. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en los versículos 24 al 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios, pero también nos está hablando a nosotros en esta oportunidad. ¿Y qué nos está diciendo? Dice que los que corren en el estadio corren por un premio corruptible, algo que se va a quedar, se va a dañar. Pero que nosotros cuando conocemos al Señor Jesús debemos empezar esa carrera que nos va a llevar a la vida eterna. Hay una corona para aquel que alcance llegar. Hay una corona para los que se esfuerzan por correr y llegar a esa meta. Y es la corona de la vida, que la da el Señor Jesucristo a todos los que alcancemos a llegar hasta el final, a llegar hasta la meta. Por eso la invitación que nos hace el apóstol Pablo dice, así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. No estamos corriendo hacia algo que no conocemos o hacia algo que definitivamente no va a suceder nada. No, estamos corriendo hacia algo veraz. El Señor Jesús pasó todas las pruebas en la tierra, fue a la cruz y murió por nosotros, para que a través de ese sacrificio nosotros podamos correr hacia Él, caminar en una forma diligente, caminando y corriendo hacia esa corona de vida, hacia esa corona de victoria que Él tiene reservada para cada uno de nosotros. En la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, en los versículos del 12 al 14, dice la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos cómo el apóstol Pablo nos está invitando a que lo miremos a Él y que entendamos lo que Él nos dice. No es que yo ya lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto, pero prosigo hacia la meta, corro hacia esa meta para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado por el Señor. Cuando somos alcanzados por el Señor Jesús, Él nos hace, o sea, nos toma para Él. Aquí dice la palabra asir, dijo así si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, fui tomado. Debemos tomar esa responsabilidad de caminar de la mano con el Señor Jesús, comprendiendo que no hemos alcanzado todas las cosas, pero que vamos en un proceso de transformación y cambio. La palabra lo dice,
que el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, para que por medio de esos 5 dones, pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles, perfeccionaran a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos llegáramos a esa estatura de la plenitud de Cristo. Es un proceso de vida, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo. No es que lo haya alcanzado todo, no es que ya sea perfecto, pero voy en ese proceso para alcanzar y ser alcanzado por lo que el Señor Jesús me dio, que es la corona de vida que tiene reservada para los que alcancemos esa meta. Un maestro escuchó a un joven discípulo que estaba muy triste por las situaciones, por los problemas que vivía. El maestro le dice: ¿ves esa caja con sal? Dijo, sí. Dijo: llena la mano de sal, tráela y la echa en este vaso de agua y la agitas. Cuando hizo eso, le dijo: ahora tómate el agua. Y cuando terminó, el maestro le preguntó cómo la sintió. No, saturada, desagradable totalmente. Perfecto. Ve de nuevo a la sal y llena tu mano de sal. Y lo llevó a un lago que estaba cerca de su casa. Le dijo: arroja la sal en el lago. Y el muchacho la arrojó. Y luego le dijo, esperando un momento, observando el paisaje: toma del agua del lago. El muchacho se agachó y, tomando agua, cuando le escurría aún por la camisa el agua que sacaba, le preguntó: ¿y el agua? Dijo: exquisita. Dijo: ¿y le sabe a sal? Dijo: no, señor. Se sentaron nuevamente, observaron el lago y le dijo: cuando vengan los problemas, fíjate qué haces con ellos y qué pasa con lo que te rodea. La palabra del Señor dice en la primera carta de Pedro, en los versículos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta oportunidad, cuando se nos presenten problemas, convirtámonos en el lago que disuelve el problema y lo aparta, y no seamos el vaso que se satura y hace que las cosas tomen mal sabor. Reflexionemos. El apóstol Pablo entonces se hace un ejemplo para nosotros, a que corramos como él corrió hacia esa meta. Y algo que me llama la atención está en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás. Tal vez hemos hecho cosas que ni mejor nos acordemos, cosas que no eran del agrado de Dios, pero debemos dejarlas atrás. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia. El apóstol Pablo estudió con los mejores instructores de la época del judaísmo, pero él deja todo eso atrás. Se niega a todo ese pasado que no puede cambiar ni transformar, pero lo deja atrás. ¿Y qué hace? Se extiende hacia adelante, se extiende a lo que está por delante. ¿Qué es lo que está por delante? Esa meta, que es la vida eterna. Y allí es donde debemos enfocarnos, y allí es donde debemos ser imitadores de Cristo Jesús, aquel que entregó su vida por nosotros y murió para darnos esa libertad y esa eternidad que es en Cristo Jesús. Como nos dice la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Allí el apóstol Pablo nos está hablando tres cosas muy importantes. Lo primero que nos dice en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. Recordemos lo que leíamos ahora. No peleo como quien golpea al aire. Él estaba peleando por algo que quería alcanzar. Y es el llamado que se nos hace. Caminar y buscar y alcanzar esos sueños, esos ideales que tenemos en Cristo Jesús. Luego nos dice, he acabado la carrera. Él continuó, ya poco iba a ser crucificado. Y estaba hablando, él lo dice ahí. Dice que porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que lo iban a matar allí en Roma, que él iba a morir. Pero estaba dejándonos un legado para que nosotros tomemos el impulso de continuar hacia la meta. Muchos han arrancado en esta carrera de la fe cristiana. Muchos han corrido con nosotros, pero se han quedado. Han volteado a mirar hacia otro lado, como Pedro, a mirar las circunstancias, y las circunstancias los han ahogado, porque no clamaron a Jesús para que los rescatara, como lo hizo el apóstol Pedro. Y allí se han quedado en la mitad del camino. Pero el Señor no quiere que nos quedemos a mitad del camino, quiere que corramos hacia la meta. El que va a correr en una carrera de atletismo, se cayó y no se quedó allí botado, se levanta y continúa. Como nosotros cuando vamos por la calle, o quién de nosotros no de pronto ha tenido un resbalón o una caída y se ha quedado allí. No, se ha levantado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Si a usted, amable teniente, le ha pasado de pronto caerse en el parque principal cuando estaba lleno de gente, ¿qué es lo primero que hace? ¿Se queda allí? No, se levanta, se sacude y mira para todos lados, que nadie lo esté mirando, para seguir adelante, para seguir caminando hacia donde usted va. De la misma manera en nuestra carrera espiritual en Cristo. No podemos parar, no podemos quedarnos, que porque algo nos pasó, que algo nos sucedió, entonces yo me quedo aquí. No, levantémonos. La palabra dice que aunque el justo caiga 7 veces, con todo Dios lo levantará. Y entonces, dice el apóstol Pablo, lo tercero, he guardado la fe. Ha mantenido su fe, la ha guardado, ha creído, ha estado constantemente creyendo que la promesa de Dios de vida eterna es real. Y es para cada uno de nosotros. Por eso él dice que no solamente para él, sino también para aquellos que aman la venida del Señor. Para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hay una corona de victoria, hay una corona de vida, hay una corona de justicia, la cual el Señor nos va a entregar y nos va a dar. Y dice también en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1, la palabra del Señor. El apóstol nos está diciendo que lo imitemos. Dice en el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitémoslo a Él, imitemos a Cristo. Pablo era un imitador del Señor Jesús y nos hace la invitación a imitarlo también a Él. Dice ahí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo nos muestra un transcurrir en nuestra vida, correr hacia la meta, no parar, no dejarnos llevar por las circunstancias o las situaciones, confiar plenamente que el Dios que prometió va a cumplir, y si Él lo dijo, así lo hará, porque Dios no miente ni se arrepiente. Cuando conocemos al Señor Jesús, iniciamos una carrera hacia una victoria, porque la tenemos asegurada en Él. No desfallezcamos, no dejemos de correrla. Sigamos hacia adelante sabiendo que allá hay un premio para todo aquel que alcanza esa meta, y es la vida eterna en Cristo Jesús. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.